Yo sé que todas las personas que están ahorita en la Aljaba están teniendo una excelente experiencia con el Espíritu Santo. Puedo yo ser testigo. Estuve ayer compartiendo y siempre es un gozo cada vez que comparto el mensaje de la cruz. Es un gozo en mi corazón, es un gozo ver a la gente quebrarse delante de ese gran mensaje de la cruz, ver a la gente caer reconciliada, entendiendo lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero hablar un poquito acerca de lo que se compró en la cruz. Yo quiero hablar un poco más acerca de lo que extraordinario que es el sacrificio de la cruz. No solamente compró salvación, no solamente compró sanidad, sino compró también restitución. Y muchas veces a nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras familias, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener pérdidas. Vamos a tener pérdidas desafortunadas que no sabemos por qué ocurrieron. Yo recuerdo que uno de los primeros cultos que yo hice de esta iglesia, yo siendo un comerciante bendecido, había comprado una camioneta casi nueva, muy bonita. Le había comprado sus llantas, sus rines. Estaba muy bonita esa camioneta. Era una Nissan blanca, tenía su camper, tenía sus rines. Para mí estaba preciosa la camioneta. Y recuerdo yo que empezamos las reuniones y estaba yo compartiendo y me acuerdo perfectamente el momento que yo comparto y estaba Sergio enfrente de mí tomando la decisión de bautizarse. Y estaba el hermano Sergio con la hermana Julia en un sillón enfrente, y la hermana Julia se le quedaba mirando cuando el hermano Sergio dice: yo quiero bautizarme, porque la hermana Julia dice: no puede ser. No creía todavía. Al poco rato creyó toda la familia, pero recuerdo yo que ese momento de entregarse esa familia para Cristo, para mí fue un gozo, una alegría muy gloriosa. Cuando nosotros recibimos a Jesús, estaba yo en una casa, en una sala, y yo sé que mis hermanos se acuerdan de ese día, ¿verdad, Sergio? Que estaba sentado y levantaste tu mano: yo quiero bautizarme. Y yo le digo: es la primera vez que viene a una reunión y ya quiere bautizarse, y apenas es la primera vez que me escucha y toma la decisión. Y cuando yo estoy viendo eso, un mensajero viene y me dice: ¿sabes qué? Acaban de robarte la camioneta. Acaban de robarte la camioneta con el dinero de la cuenta. Teníamos un negocio, lo acaban de robar al empleado, le acaban de quitar esto. Y yo me quedé triste. Me robaron mucho dinero en aquel tiempo, pero habíamos ganado una familia. Son cosas que uno siempre se queda pensando: ¿qué pasó? Son situaciones difíciles. Más tarde entendí que Dios tiene poder de restituir. Quiero que veas esta ley que habla de la ley de la restitución, porque seguramente a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu le han robado cosas. En aquel tiempo yo perdí esa camioneta. Yo perdí esa camioneta con todos sus bienes que había adentro. Perdí aliento. El diablo quiso desanimarme, que perdiera aliento de servir a Dios. En los primeros días, en las primeras reuniones que yo iniciaba con la obra de Dios,
No, si ustedes conocieran mi cabello cuando yo comencé esta obra, se darían cuenta que era chino y era largo y era negro. Ahora es escaso, ya no tengo tanto, y ahora es cano, todo blanco y por ovejas que han surgido, ¿verdad? Y no ustedes, sino otras, ¿verdad? Que causan problemas. Pero realmente es gozoso servir a Dios. Si yo tuviera la oportunidad de nacer otra vez y me preguntara a Dios, ¿a qué te quieres dedicar? Yo le diría, a servirte otra vez. Quiero servirte otra vez, pero vas a tener problemas, te va a suceder esto. Le diría, no importa. Tú lo hiciste por mí, yo lo quiero hacer por ti. Ese es el precio de la cruz. Aquel que no está dispuesto a pagar un precio es porque no ha conocido a Jesús. Aquel que abandona el sacrificio o aquel que abandona al Señor solamente porque le está yendo mal, no conoce la cruz. No conoce el dolor de Jesús, no conoce el sacrificio. Ayer platicaba yo con una mujer que perdió su hija en un accidente hace unos cuantos semanas o un poquito más de un mes. Es cristiana, perdió a su hija. Cosas así le suceden a los cristianos. Cosas así le suceden a las familias que aman a Dios. Pero hay veces que no estamos dispuestos a padecer. Y ayer mientras ella estaba allá, yo le daba una palabra y le decía que también el Padre conoce ese dolor y que ella se identificara con el dolor del Padre, porque el Padre también sintió dolor por perder un hijo. Yo no sé cuántos han perdido, pero el Padre perdió un hijo. Le ocurrieron cosas malas a su hijo. Golpearon a su hijo. Maldijeron a su hijo. O sea, cosas que el Señor experimentó. Y hay veces que no comparamos, nosotros comparamos nuestra vida solamente a la vida de los demás y decimos, porque ya soy cristiano, no tiene que ocurrirme cosas. Pero yo te digo una cosa, sí te van a ocurrir cosas, y no estoy maldiciendo tu vida, te estoy preparando por si ocurre cosas. Pero quiero decirte que existe algo que Jesús hizo por ti y por mí. La ley de la restitución, según Éxodo 22:21, dice: cuando alguno hurtare, diga conmigo, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. O sea, este tipo que hurtare un buey tendría que pagar 4 veces más de lo que robó. Y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, si fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. O sea, eran leyes de Dios, que si esas leyes se pudieran poner en nuestra constitución, estarían vigentes. De hecho, muchas constituciones de algunos países, como la de Estados Unidos, han sido establecidas bajo los reglamentos de las palabras de Dios. El ladrón hará completa restitución. Diga conmigo, el ladrón hará completa restitución. Diga conmigo, el ladrón hará completa restitución. Quiero orar. Padre amado, quiero pedirte en este momento que tomes el control de la reunión, que queremos oír la voz de Dios, que Señor, que quebrante los cedros, que quebrante las aguas, que quebrante, Señor, que haga temblar los desiertos.
Espíritu de Dios, que tu voz cause un impacto en esta hora. Señor, estoy yo en mi salud un poco flaco, pero tú eres Dios. Tú puedes usar mi vida para poder hablar a tu pueblo. Señor, yo te pido que uses mi vida para hablar a tu iglesia y para hacernos ver la gran provisión que existe en la cruz. Que solamente hable bajo el poder de tu Espíritu Santo y bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. La sangre de Jesús está sobre mí y esa es la que me hace justo para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. El ladrón hará completa restitución. ¿Quién es el ladrón hoy en día? ¿Quién es el ladrón? Vea lo que dice San Juan capítulo 10 verso 10. San Juan capítulo 10 verso 10. El trabajo de Satanás es robar, es matar, es destruir. Dice la escritura en el capítulo 10 versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere decir que hay tres cosas en las cuales el ladrón se ocupa a lo largo de su vida, a lo largo de su llamado. Él tiene un deseo. Satanás tiene un nombre, se llama ladrón. Se llama ladrón. Pero existe una ley para los ladrones en la Biblia. El ladrón es espiritual. Él no roba cualquier cosa. Satanás no es cualquier tipo de ladrón. Satanás no está ocupado en robar empresas. Satanás no está ocupado en robar autos. Satanás no está ocupado en robar joyas. Satanás es el ladrón de nuestras almas. Él roba cosas preciosas. Él es un experto en conocer lo valioso del ser humano. Hay cosas valiosas del ser humano que el ser humano ni siquiera se imagina que son valiosas. El gozo es algo de mucho precio y de mucho valor. Pero él sabe, Satanás sabe, que el hombre, el ser humano está ligado a las cosas naturales, a las cosas materiales. Hay cosas materiales que están arraigadas y que son necesarias para nuestra supervivencia y para nuestra vida. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo que Él sabía que nosotros sabía que teníamos necesidad de cosas materiales. Él sabía que tenemos necesidad de una casa. Él sabía que tenemos necesidad de un vestido. Él sabía que teníamos necesidad de comer. Él sabe, Satanás sabe que el hombre se siente feliz, se siente contento, se siente satisfecho si tiene esas tres cosas. El hombre se siente satisfecho si tiene una casa, si tiene que vestir y si tiene que comer. Y muchas veces cuando alguna de las cosas de esas tres le faltan, Satanás es culpable de robar. Muchas veces él sabe que si la gente no tiene que comer, va a recurrir a robar cosas materiales, va a recurrir a poder secuestrar, va a recurrir a problemas de alcoholismo. Hay gente que se siente desesperada en medio de la economía, y entonces la economía, cuando le empieza a hacer falta a la gente la economía, ella empieza a poder tomar puertas falsas como alcoholismo, como drogadicción. Se sienten que son inservibles, se sienten que son miserables. Ellos creen que la solución es sencillamente tirarse al vicio. Ellos creen que no tienen solución. Ellos creen que son ineptos en la vida, que no sirven para nada, que nadie los ama. Él les hace sentir todo. Él les habla a los oídos. Él les dice, a algunos los lleva al suicidio. Esa es la voz del ladrón que roba. Él no puede ver familias felices. Él no puede ver que que tú vengas con tu familia a la casa de Dios, contento con tu esposa, con tus hijos, de la mano, y vengan todos juntos a la casa de Dios a traer gloria y alabanza al Señor. Él va a buscar quitarte economía, quitarte el gozo de poder venir a la casa de Dios, porque Él sabe que el gozo de Dios es la fuerza de la iglesia. El gozo de Dios es la fuerza de una familia. Hay cosas que fortalecen más que el dinero, más que tener una empresa fuerte. Es el gozo.
Es el gozo de Dios, porque hay empresarios que tienen tienen una cuenta bancaria llena, pero un corazón amargado y triste. Satanás es el gran ladrón. Él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. Pero alguien que tiene una enseñanza muy fuerte me dijo un día que la palabra que habla acerca de robar no es una palabra común. Es una palabra que se usa como en las empresas. Los que tienen empresas saben perfectamente que es un robo, pero no a cualquier nivel. Es un robo hormiga. Un robo hormiga es que Satanás roba poco a poco, poco a poco, poco a poco. La empresa, el negocio va saqueando a tal grado que lo lleva a la quiebra en un momento que no se da cuenta. Yo conocí a un hombre que era empresario y tenía un gran negocio. Éramos juntos, éramos amigos, empezamos igual, casi en el mismo negocio, en el mismo ramo. Comprábamos cosas, comprábamos mercancía en el mismo tiempo. Pero él tenía empleados y nunca checaba a sus empleados, nunca los escudriñaba, nunca tomaba en cuenta el qué tipo de empleados metía a la casa. ¿Sabes que tú, si tienes un negocio, tienes que saber qué tipo de gente metes a tu casa? Él metió a gente que no se dio cuenta, y en momentos ellos le iban saqueando poco a poco mercancía, cuando se dio cuenta, como él pedía prestada mercancía, se dio cuenta, él estaba súper endeudado con poca mercancía porque lo habían saqueado. Cuando él empezó a hacer inventarios, se dio cuenta que la persona más cercana fue la que le robó todo. Ese es el ladrón. Él actúa de una manera sobre. Él actúa desapercibido, así como ni siquiera te lo imaginas. Él actúa, roba, así de fácil, y se va. ¿Estabas contento? ¿Y qué le pasó? ¿Alguien entró? ¿Robó? Así pasa. De repente te roban algo y no te das cuenta. Van saqueándote poco a poco. La Biblia nos habla. Quiero que vayas conmigo al libro de Jueces capítulo 6. Ve conmigo al libro de Jueces capítulo 6, versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice, habla la historia. Te voy a narrar dos historias. Esta era una de las historias más tristes que hay en la historia de Israel. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Escucha bien, ¿por qué? Israel nunca fue un pueblo de cuevas. Siempre Israel fue un pueblo de tiendas. Siempre habitó en llanos. De hecho, sus antecesores, sus padres espirituales como Abraham, vivían en lugares del campo, en llanos, con tiendas. Inclusive cuando tú estudias la vida de Abraham y estudias dónde vivió y dónde recibió la promesa, te vas a dar cuenta que él recibió la promesa en Manré, una ciudad que era parte de Hebrón, y Hebrón era tierra de gigantes. Quiere decir que Abraham creció en su vida, en su fe, en toda prácticamente su tiempo de su peregrinación entre gigantes, entre tierra de gigantes, entre hombres de guerra. ¿Y sabes cuántas veces lo saquearon? Nunca lo robaron, nunca le quitaron nada, porque él tenía un altar en Manré. Cuando tú tienes un altar,
wow, es difícil que el diablo te robe. Cuando tú vas a la historia de Abraham, Abraham era un hombre que tenía una comunión con Dios todo el tiempo. Para que el diablo te robe, necesitas sacarte de esa comunión. Primero necesitas sacarte de esa protección, porque dice el Salmo 27: yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Aunque acampe un ejército contra ti, no temerás, porque yo estoy contigo. O sea, no hay forma de poder entrar a un hombre que pasa tiempo con el Señor orando. No hay. ¿Sabes por qué me paso el tiempo diciéndote busca la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es lo mejor que tú puedes encontrar. Es lo más glorioso que tú puedes recibir. Es lo más hermoso que tú puedes tener, la presencia de Dios. Abraham era un hombre que buscaba a Dios. Israel se tuvo que hacer cuevas, se tuvo que hacer cavernas en lugares fortificados. ¿Por qué? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni asnos, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, nada. O sea, cada vez que ellos sembraban, cada vez que ellos tenían algo, cada vez que ellos recibían algo, cada vez que sus ovejas daban a luz, cada vez que ellos tenían más bueyes, cada vez que ellos iban creciendo con sus asnos, subían ellos y sus ganados, venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, hasta que los hijos de Israel clamaron a Dios. Escucha bien. Nada más imagínate qué escena, qué historia. Se parece a muchas historias de familias donde están esperando aguinaldos, donde están esperando que les vaya su semana, ¿verdad? Que les paguen su semana, y de repente ladrones, sí, sabes que los ladrones los días sábados salen como langostas por camiones, por micros, por todas partes. Ellos andan buscando el salario de gente que ha dejado de buscar a Dios. Ellos salen buscando el salario que la gente ha sembrado, que ha recibido de sus cosechas, de gente que ha dejado de buscar a Dios, o de gente que no tiene a Dios. Están esperando así todo lo que tienen y se los llevan otra vez. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con mi cartera? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi hogar? Hay ocasiones que no son los de los micros. Hay veces que no son los ladrones de los micros. Hay veces que no son ellos, porque no puedes traer un celular en el micro, ¿no, verdad? No puedes traer un buen reloj. Hay veces que son, no estoy diciendo de los doctores nada mal, pero muchas veces cuando vamos al médico, los médicos son una bendición. Pero hay ocasiones donde tú vas al médico y necesitas un especialista, y el especialista cobra más de 1,000 pesos. Más aparte su medicina. Y su medicina es cara de un especialista, y todo tu salario se fue en una enfermedad. ¿Por qué? Porque el diablo es como una langosta. Cuando tú estudias el libro de Joel, te vas a dar cuenta los 4 procesos de la langosta: el saltón, el revoltón, el pulgón y la langosta. Son procesos, 4 procesos en el libro de Joel capítulo 1 que tú encuentras acerca del gran ladrón. Son procesos
que van devorando. La primera es que devoran las hojas, después el tallo, después algo más arriba y después las raíces, hasta dejarte sin nada, seco totalmente. Todo. Ese es el ladrón. Usted se ríe, pero es una verdad. Es una verdad. Conocí a un hombre que nunca diezmaba. Escucha bien, conocí a un hombre que nunca diezmaba. No conocí, oí la historia de un hombre que no diezmaba. Era un gran empresario. Y este hombre que nunca diezmaba, siempre le decían y le trataba de hey, tienes que aprender a diezmar. Y dice, ahora sí lo voy a hacer. Y decía, mira, y algo empezaba a decir. Y dice, mira, ahorita voy a hacer este negocio. Y voy a hacer este negocio. Y quisiera, pastor, que oraras por mí, porque voy a hacer este negocio. Y entonces esas personas oraban, ¿verdad? Y el pastor oraba por ellos para que Dios los bendijera. Y eran un empresario a grande escala, a tal grado que ese hombre creció y hacía negocios extraordinarios después de que el pastor orara, pero nunca cumplía con sus diezmos, nunca bendecía a la iglesia. Llegó un momento, un día le secuestraron a su hijo. Escucha bien, le secuestraron a su hijo, ese testimonio es real, y pedían arriba de 20 y tantos millones. Cuando ese hombre oyó, fue al pastor, empezaron a orar. El empresario le faltaron, escucha bien, pagó sus diezmos, a los agresores, pero le faltaron 3 millones. Y los secuestradores, por esos 3 millones, aunque les mandó 20, no quisieron recibir el rescate y mataron al niño y lo mellaron en pedazos. Y de todas maneras le quitaron 20. Ese es el gran ladrón. A veces nosotros no sabemos lo que la palabra de Dios tan real que dice en Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y yo reprenderé, y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. De este modo empobrecía Israel. Esta es la forma de empobrecer. Y podría hablarte de médicos, de operaciones, de enfermedades, de descomposturas de autos, porque ese ladrón que tú ves, que camina en medio de nosotros y que anda buscando, dice la Biblia, a quien devorar, anda buscando a quien devorar, desafortunadamente siempre busca a los que están sin protección. Y tienes que buscarte tu propia protección. Pero dice la escritura que Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. No delante de los ojos de ellos, porque delante de los ojos de ellos estaba bien. Pero el ladrón está ahí. El ladrón está rondeando siempre nuestras vidas. Dice que es como un león rugiente, buscando a quien devorar. La siguiente historia, ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30. Ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30.
Versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y dice el versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Escucha bien esto. Esta historia es una de las historias más emocionantes que yo he encontrado en la Biblia. De mucha bendición, de mucha luz, de mucha fe. Y es ahí donde yo quiero centrar el mensaje. Ciertamente, cuando puedes encontrar, dice la escritura, el ladrón, tú puedes pedir la restitución. Mientras tú no encuentres el ladrón, mientras tú solamente quieras vivir como estás viviendo, entonces vas a dejar que ese ladrón habite en tu vida por generaciones. Porque ese ladrón no solamente le va a querer robar a tu vida, sino le va a querer robar a tus hijos, a tus bisnietos y a tus tataranietos. Él va a buscar el modo, la manera de cómo penetrar los hogares para siempre. Pero escúchame bien esto. En este caso, en esta historia, tú encuentras a un hombre de Dios. Tú encuentras a David, un guerrero, un ungido de Dios, que comete un error de descuido, de abandonar su casa, de dejar su casa cuando él sale a la guerra. Y dice la escritura que mientras él se fue a la guerra, se llevó a todos sus hombres, y mientras él se fue a la guerra, hubo un descuido, y cuando él se fue, dejó a su familia descuidada, y cuando se dio cuenta, los de Amalec vinieron. Y dice que entraron y encontraron a las mujeres solas, y se las llevaron y se las cautivaron, y se llevaron a los hijos y también a las mujeres. Cuando ellos llegaron, encontraron en la casa quemada. Las mujeres no estaban, ni sus hijos estaban. O sea, estaban en una ruina total familiarmente. Este es un robo el que más duele, porque todas aquellas cosas que ahorita nosotros mostramos pueden ser pérdidas económicas. Tú puedes perder una empresa, tú puedes perder un auto, tú puedes perder un negocio, tú puedes perder tu salario de una semana. El diablo puede robar tu celular, pero todas estas cosas son recuperables con trabajo. Se pueden recuperar. Pero hay cosas que cuestan y son muchas veces irrecuperables cuando no conoces el poder de la restitución. Cuando no descubres el ladrón y no vas tras él y no haces estas partes que te voy a mencionar en los minutos que me quedan, entonces estás condenado a vivir en la amargura y en el llanto el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque dice la escritura que cuando uno pierde la familia, perdieron los hijos y perdieron la casa. A tal grado que no solamente perdieron esas tres cosas, perdieron su gozo, su paz, su tranquilidad, su fuerza.
y aún su comunión con Dios. Es muy necesario que nosotros podemos poner ahí algunas cosas que me llama la atención, que quiero compartirte acerca de los nombres de las esposas de David, porque sabemos que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, y dice que Ahinoam significa el deleite de mi hermano. O sea, quiere decir que hay gente que pierde el deleite cuando pierde la familia, pierde el deleite con la gente, pierde el deleite con la vida. Cuando tú pierdes la familia, cuando tú pierdes la esposa, pierdes el deleite. Cuando tú pierdes un ser querido, cuando tú pierdes y te roban un ser querido, cuando tú sabes que el diablo, por descuido tuyo, perdiste un ser querido, te roban el deleite de la gente y el deleite de la vida. Porque esta vida se necesita vivir con gozo. En medio de procesos se necesita vivir con gozo. En esta vida uno aprende a vivir con gozo. Pero cuando tú tienes la familia, aprendes a vivir con gozo. Aprendes a luchar con gozo. Pero David ya no tenía por qué luchar. David había perdido sus hijos, había perdido sus esposas, había perdido su casa, había perdido sus bienes, y los hombres que con él estaban, que los había restaurado, también los había perdido. O sea, prácticamente David estaba solo. La alegría, y Abigail significa la alegría del Padre. Ya no hay una relación con Dios. La relación con Dios es una necesidad muy gloriosa que nosotros tenemos que aprender a disfrutar. Cuando tú doblas tus rodillas, debe de haber siempre un gozo de pasar tiempo con tu Padre. Algunos de nosotros no pasamos tiempo con nuestro padre. Algunos de nosotros no tuvimos padre. Algunos de nosotros no tuvimos un abrazo de un padre. Pues cuando nosotros disfrutamos a Dios, tú tienes un deleite con Dios. Por eso Jesús siempre nos llama a decirle a Dios Padre. Pero cuando tú dejas que mine el robo en tu casa, muchas veces se pierde el deleite con Dios. Yo tengo a gente que dice, conozco a gente que ha perdido bienes, que ha perdido cosas y está resentida con su padre, pero también con su Padre Dios. Han perdido su familia, pero han perdido el deleite con su Padre Dios. Quiero hablarte de los pasos de la restitución. Los pasos no solamente es decir en una oración, vamos a hacerla, vamos a llevarla a cabo, voy a reclamarle a Dios mi poder de restitución, sino hay 4 procesos, y quiero hablártelos ahorita rápidamente. ¿Me ayudas con el teclado, hijo? 4 pasos para tener una recuperación. Número 1, diga número 1. ¿Qué hizo David? Se fortaleció. Diga conmigo, se fortaleció en Dios. Wow. ¿Sabe qué es fortalecerse? Hacerse fuerte. Más fuerte que alguien que te ha robado. Que venga el ladrón. Mira, ve al ladrón, es fuerte. Es fuerte. El ladrón es fuerte. Yo quiero decirte que tú no puedes hacer nada contra él, porque él es fuerte. Él es fuerte. Y el único que puede someterlo es Dios. El único que puede hacer que este ladrón se someta es Dios. Tú no puedes hacerlo, Él es fuerte. Él es fuerte.
Tú peleas una batalla con el diablo sin Dios, él te va a hacer trizas y pedazos. La hechicería, la brujería, santería hace pedazos a la gente cuando no tiene a Dios. Pero la santería, la brujería, la hechicería, todo lo demás se quiebra delante de la cruz y dobla su poder, de tal manera que el ladrón tiene que doblar sus rodillas delante de Dios. Delante de Dios tiene que doblar sus rodillas. Pero ¿sabes qué? Yo puedo entender esto. Dice la escritura que cuando los demonios oyen el nombre de Jesús, ellos también creen, pero ellos tiemblan. Cuando nosotros escribimos la Biblia, yo te digo una cosa: ¿cuántos de ustedes han escrito la Biblia? Muy pocos, estoy seguro. A mí me ha estado costando hasta sacrificio escribir la Biblia. Me duele mi dedo ya, me lastima, es un dolor escribir. Traigo ámpula ya en mi dedo a punto de reventarse, pero la escribo. La escribo. ¿Sabe por qué? Porque algo sucede en mi corazón, algo le pasa a mi corazón. Yo tengo que saber que el poder de la restitución y el poder de la cruz y el poder del robo, el poder de que sometió al ladrón, mana de una cruz, de un ser infinitamente poderoso y resucitado, que su nombre es Jesús. Y que sin Él no puedo vivir, y que sin Él no puedo respirar, y que sin Él no puedo hacer absolutamente nada a lo largo de mi vida. No puedo hacer absolutamente nada. Mi vida es vacía, es trivial, es sucia sin Él. Voy a estar sin bardas, sin protección, sin muros. Pero delante de Dios el ladrón se somete por la obediencia de uno, Jesucristo. Por la obediencia de uno, Jesucristo. Y dice que David se fortaleció, cobró ánimo, se volvió obstinado, se volvió como aquel rey que cuando vino delante de Eliseo le dijo: el rey de Siria ha venido contra mí y él ha venido a pelear contra mí. Le dice: saca tu saeta, saca tu arco. Y tomó Eliseo y tomó el rey el arco así. El rey Joás tomó el arco así, y Eliseo se puso atrás de él y empezó a tomar el arco. Dice: ahora toma las saetas, golpea el piso. Y golpeó el piso y solamente golpeó 3 veces. Y dice: ¿por qué golpeaste 3 veces? Dice: si hubieras golpeado más de 5 veces, todo el tiempo de tu vida hubieras golpeado y hubieras destruido al rey de Asiria. Pero por cuanto solamente lo hiciste 3 veces, solamente 3 veces tendrás dominio sobre él. Cuando tú empiezas a adoptar hábitos de postrarte, hábitos de leer, hábitos de quebrantarte, hábitos de diezmar, hábitos de ofrendar, hábitos de obedecer, hábitos de todo, de disciplina, entonces Satanás tiene que doblegarse. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Él está contigo. Él vive adentro de ti. Dios, a veces los demonios es increíble que se sujeten, pero el hombre no puede sujetarse. El hombre es más obstinado que los demonios. Es más obstinado porque Jesús le dice a los demonios: póstrense. O a veces ni siquiera los demonios le tienen que decir nada a Jesús y se postran como el endemoniado gadareno. Pero hay veces que el hombre no se postra. No se postra, es orgulloso, camina sin Dios, sin hacer oración, camina sin el Señor, sin poder entender, sin obedecer, sin hacer, sin tener disciplinas,
sin ser agradecido, sin confiar en Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Dijo: no, yo tengo que fortalecerme. Escucha bien, David no se fortaleció en nada más que en una palabra, porque todas las promesas son en el sí y en el amén. O sea, todas las promesas de la Biblia son en el sí y en el amén. Yo tengo que saber que estas promesas son en el sí y en el amén. Cada promesa tiene un sí y tiene un amén. Cada promesa, cada leproso que le vino a Jesús, como aquel hombre que le dijo: si quieres puedes limpiarme, y Jesús dijo: sí quiero, sé limpio. Oh, así está. Quiero recuperar. Y Dios dice: no, no puedes recuperar. Yo quiero decirte: sí, pero hay pasos para recuperar. Tienes que fortalecerte, y en el fortalecimiento hay disciplina, hay búsqueda, hay obediencia. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Sométete a Dios. No seas como el mulo. No seas como el mulo, que no tienen entendimiento, que si no le ponen un cabestro no se acercan a ti. No necesita Dios a mí meterme en presión para acercarme y para buscar a Dios. No necesita. Yo solo doblo mis rodillas, aunque sea el hombre más bendecido todos los días de mi vida, aunque me haya sacado la lotería en el día de anoche, yo doblaré al otro día mis rodillas. Aunque no tenga dinero, al otro día doblaré mis rodillas igual y lo haré igual. No necesita meterme presión a mí para buscar a Dios. No me necesita ponerme un cabestro Dios para buscarlo. No me necesita ir bien para buscarlo. Ni me necesita ir mal para renegar o para decir: no me amas. Su amor está plenamente manifestado en una cruz, y de ahí mana toda mi provisión, y de ahí yo tengo que tomar la fortaleza. La fortaleza número 1, David se fortaleció en Jehová su Dios. Número 2, versículo 8, David consultó. Diga conmigo: consultó. Consultó a Dios. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él les dijo: síguelos, porque de ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. La Biblia dice que nosotros tenemos que consultar al Señor. Consultar es invocar, es pedir ayuda, es saber su voluntad. Romanos 12:1 dijo así el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Yo tengo que saber que hay cosas que Dios no quiere que yo recupere, pero hay cosas que yo sí puedo recuperar. ¿Quiere que recupere mi familia? Sí. Hay veces que nosotros decimos: pero yo quiero recuperar mi economía. ¿Y Dios la quiere? Porque hay algunos que la economía les hace soberbios y altivos. Hay veces que tú tienes y te crees mucho. No serías humilde, no serías sencillo. Mi pregunta: ¿someterías el orgullo y la soberbia si Dios te bendeciría? ¿Por qué quieres que Dios te bendiga? ¿Por qué quieres recuperar? ¿Por qué quieres recuperar el dinero? ¿Por qué quieres recuperar cosas que se perdieron? Hay cosas que son más importantes, que se necesitan recuperar, y que Dios, debemos de ver las prioridades. Hay cosas que Dios anhela que recuperes. Pasión por Dios.
¿Cómo eras de apasionado con Dios anteriormente? Cuando lo conociste, ¿cómo cantabas a Dios? ¿Cómo tocabas a Dios? ¿Cómo alababas a Dios? ¿Cómo ibas a las reuniones? ¿Te las robó el diablo? ¿Las tiene Él en su poder? ¿Tu pasión la tiene Él? ¿Tu amor por Dios la tiene Él? ¿Tu fidelidad la tiene Él? ¿Tu integridad la tiene Él? ¿Por qué pedirías economía? ¿Por qué pediríamos salud? Si lo que nos hace falta es conocer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es: yo quiero llenarte de algo que te hace falta, amor de mi presencia, amor por el perdido, amor por tu casa. Hay cosas que estamos secos, estamos pobres, no de una cartera, no de una cuenta bancaria, pero sí en el corazón, en nuestro ser, en nuestra pasión. Que si nosotros tuviéramos nosotros tuviéramos alguien que nos hiciera una, ¿cómo le hacen cuando van y Hacienda te hace una auditoría? Y te hace una auditoría y te dijera: usted tiene fallas aquí, porque usted tiene pérdidas aquí en usted ha perdido, usted le han robado. No pediríamos cosas vanas. Hay veces que nosotros pedimos: Dios, recupéranos esto, recupéranos esto, recupéranos aquello. Recuperamos y estamos poniendo las cosas en cosas materiales. Pero yo le diría: Señor, recupérame la pasión por ti, recupérame el fuego, recupérame la unción que perdí. ¿Sabes que un hombre dejó una ocasión su cayado? Dejó ¿cómo le llamaban? Su bordón. ¿Y su qué? Su cinto, su sello empeñado. Hay cosas que hemos perdido. Las promesas. El bordón tenía las promesas. ¿Qué perdiste? Las promesas. ¿Qué promesas? Hay promesas que están rotas, que las tiene. Te las dieron, te las robaron, te las quitó. Porque en una ocasión Dios te dio una palabra, la recibiste, la tomaste, pero el ladrón vino, como en la tierra, 4 terrenos. El ladrón viene como las aves de los cielos y roba la palabra de Dios y se la lleva. Ese es el ladrón. David se fortaleció, y fortalecerse es: Señor, recuperar esto. ¿Qué quieres recuperar? Te diría: ¿qué quieres recuperar? Quiero recuperar la pasión. Y diría: sí, yo quiero dártela, persíguela, porque la vas a recuperar. Pero si tú sí dices: quiero recuperar mi economía, a lo mejor Dios te dice que sí, pero a lo mejor la economía tiene una base que se llama humildad, que se llama obediencia, que se llama fidelidad, que se llama integridad. Porque la prosperidad va ligada a la integridad y a la fidelidad y a la obediencia. No conozco hombre próspero que no sea íntegro. No conozco hombre próspero que no sea fiel, que sea obediente. No conozco. Y la tercera: versículo 9. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban. Partir de la pérdida. Dijo el apóstol Pablo: una cosa tengo que hacer,
Olvido lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hay gente que nunca olvida el pasado. Hay gente que dice: yo era antes así. Yo un día tocaba, yo un día cantaba, yo un día predicaba, yo un día servía, yo un día. No, se dice: yo sirvo ahora, yo canto ahora, yo predico ahora, yo evangelizo ahora, yo voy a las misiones ahora, yo oro ahora. Es el tiempo de hoy, no el tiempo de ayer. Partió pues David, él y sus 400 hombres, él y sus 600 hombres. Él y sus 600 hombres partir. ¿De dónde parto? ¿De dónde estás? De tu condición. Ahorita, ¿qué condición estoy? Esta es mi condición. Y la cuarta: y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El torrente de Besor es la cuarta etapa. El torrente de Besor significa estar fresco, estar alegre, anunciar las buenas nuevas. Quiere decir que cuando uno toma el paso, el tercer paso de conocer, Dios no te admite que vuelvas a estar triste. La cruz, dice, en la cruz hay un canto que dice que en la cruz toda la maldad pierde su poder. Todo el poder del pecado pierde su poder. Todas las tristezas pierden su poder. Todo pierde poder frente a la cruz. Ese es el punto de partida, la cruz. Y es cuando dices, y le dices al ladrón, y llega el momento donde tú lo localizas. Y entonces tú haces una invocación y le gritas: ¡Hey, ya te reconocí! ¡Párenlo! ¡Tráiganlo! Y clamas a Dios. Dice que los hijos de Israel, hasta que clamaron a Dios, hasta que clamaron a Dios. Y entonces el diablo tuvo que entregar y dar todo lo que tenía. Entrégale todo. Dios da la orden de entregar todo lo que robó. Todo lo que robó. Todo lo que robó. Todo lo que robó. Todo lo que te robó. Todo. Absolutamente nada. Nada le dejes. Hasta 4 veces tienes que pagar más. Y tiene que pagarte más. Ahora tú puedes saquearlo a él. Ahora tú puedes robarlo a él. Ahora tú puedes quitarle a él. Llévenselo. Y el postrer estado de esa persona viene a ser mejor que el de antes, no peor que el de antes. Eso le pasó a Job. Yo te voy a decir algo. ¿Cuántos de los que están aquí han sido robados, saqueados, han perdido algo? Si tú has perdido algo, levántate, empieza a clamar a Dios y dile. Dice que esos hombres, hasta que clamaron a Dios, hasta que clamaron a Dios, hasta que clamaron a Dios. ¿Hay alguien aquí que clame a Dios? ¿Hay alguien aquí que pueda clamar a Dios? ¿Hay alguien que quiera clamar a Dios y que se cansó del robo? Señor Jesús, ¿hay alguien que quiera clamar a Dios? Hay alguien que se quiera sentir, o que sabe que lo saquearon, que le saquearon la pasión, que le robaron esto, que le robaron aquello, que sabe que se lo robaron.